Elliot Ciballero, estudiante de Ingeniería Química, en el último año. Y para tema de esta noche nos tocará la división de la química. Ok, Vaya, como objetivo general tenemos conocer las diferentes divisiones de la química para comprender de mejor forma sus diferentes utilidades, ramas y reforzar la importancia que ésta posee en el desarrollo de la vida cotidiana. División de la química. Como se podría decir, no hay una división así tan estricta, no hay algo que te diga, de esta forma se divide la química. Pero vamos a dar un ejemplo de cómo, de la forma más común que puede estar dividida. Aquí hay uno, de que la química especial y la química general, la química la química, tanto la especial como la general y la aplicada son unas divisiones, pero aquí todas van encaminadas hacia la aplicada. O sea, los conocimientos de estas dos, que serían las esferitas, al final se llegan a utilizar en la aplicada, que es la razón del día a día, en lo que lo ocupa alguien para que trabaje en química o en cualquier rama que tenga que ver con ella. Otra división que también podemos ver es esta de este cuadro, que la química se divide en la general, analítica, descriptiva y aplicada. Y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. ok, está bien, profesor. Sería la química general, como su nombre le indica, trata los principios teóricos como leyes, reglas y teorías que explican la composición y comportamiento de la materia y la energía. En otras palabras, esta es la forma también, como diría, la forma básica de química. Aquí es donde uno aprende las, las bases fundamentales de todo lo relacionado con con la química cuando quiere entrar a este mundo, a estudiarla, mejor dicho. Entonces uno va a empezar siempre por la parte general para conocer de primera mano todos los ámbitos. Y luego se va a ir especializando en lo que uno quiera. El otro sería la química descriptiva. Esta estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de las distintas sustancias. Que esta a su vez se divide en química orgánica, que estudia los compuestos que contienen carbono en su estructura, hidrocarburos y derivados. También la química orgánica, eh, como es conocida, la química del carbono, porque dice estudiar los compuestos del carbono, también puede estudiar la química de los seres vivos o, y todo lo que ello implica. Ujú. Y todos los enlaces que se tengan que ver más que todo con el carbono. Todo lo que lleguen a ver relacionado con el carbono puede ser estudiado en la química orgánica. En cambio, la química inorgánica es la que estudia la estructura, composición y reacciones químicas de la tabla periódica. Y también la química inorgánica va a estudiar los demás compuestos, que no tienen tanto que ver con los seres vivos, por decirlo así, sino que son los demás elementos de la tabla periódica. Por eso está esta división tan así, porque si se entra ya más a profundo, se va a ver de que el campo de aplicación y de estudio de ambas químicas, tanto orgánica como inorgánica, son tan grandes y sería más complicado solo tenerlo en un solo lado por el problema, digamos, de nomenclatura que se dé o de el tipo de reacciones que ocurran. Por eso es mejor tenerlas como separado para, digamos, que aligerar la carga del estudio. Otra sería la química analítica. Esta estudia los componentes de una muestra y la cantidad que se encuentran en ella. Puede ser cualitativa, que la química analítica cualitativa, como se le conoce también, permite identificar la presencia de los componentes de una sustancia. Esto quiere decir de que
cuando se haga un análisis cualitativo de algo, nos va a decir cuáles son esas sustancias que hay. Sí, nos va a decir eso, cuáles son las sustancias que hay. En cambio, cualitativo. En cambio, la cuantitativa determina la cantidad que interviene en una sustancia. Eso quiere decir, digamos que nosotros hacemos un estudio cualitativo y cuantitativo de algo. El cualitativo nos va a decir qué es lo que hay, pero en cambio, el cuantitativo nos va a decir cuánto hay de todas las sustancias de la muestra que tengamos. Así que los dos son muy importantes para identificar un montón de cosas. Ya sea por los distintos métodos que tenga la química analítica. ¿Ahorita hay alguna pregunta sobre lo anterior? No, por el momento no. Pues, bueno, prosigo. Bueno, estoy escribiendo. Pues no hay nada, pues prosigo. Y como última sería la química aplicada. Se refiere a la interacción de la química con otras ciencias como la física, la biología, la geología, la astronomía y también con otras áreas de conocimiento como medicina, agricultura, ingeniería, veterinaria y mineralogía. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La bioquímica estudia la composición química de las sustancias presentes en los seres vivos y sus reacciones químicas. La bioquímica, cuando se estudia más a fondo, se puede ver también de que tiene mucho que ver con la química orgánica, como les decía, la química del carbono, ya que está presente en los seres vivos. Entonces estas dos siempre, la bioquímica y la química orgánica siempre van de la mano para el estudio de los seres vivos. La otra es la fisicoquímica. Esta estudia las propiedades físicas y los cambios de modificación de la estructura y los cambios que modifican la estructura de la materia. Aquí en la fisicoquímica verán así, digamos, qué cambios termodinámicos que se producen en una sustancia, ya sea cambios de energía o el trabajo que tengan que intervenir para cambiar una sustancia de, bueno, el trabajo o energía que se tenga que ver, que se tenga que ver con el cambio de una sustancia, digamos, por ejemplo, en el cambio de fase. ¿Y los estados? ¿Cómo? Así como los estados. Ajá, decir los estados de, digamos, la energía que necesitas para cambiar de algo de estado sólido a líquido y de líquido a gas. En la físico-química puedes ver cómo, cómo, cómo interactúa ella. Ajá, Ya. y todos los valores que pueden ver. Aquí puede ser con una variedad de sustancias, no solo con el agua, que es la más conocida. La geoquímica estudia la composición y la estructura de los elementos químicos del planeta Tierra. Aquí van a ver, como su nombre lo dice, todo lo que tenga que ver con la Tierra. Así, digamos, la composición de una piedra, qué minerales tiene esa piedra, para qué ayuda todo lo que hay en la Tierra al ser humano, vea. Y todos los cambios químicos que puedan ocurrir en la Tierra. Por ejemplo, digamos que la Tierra tiene una alta acidez, o sea, es bien ácida, no se puede plantar un cultivo ahí. Entonces hay que buscar una forma de bajarle la acidez a la Tierra. Y con la geoquímica se puede estudiar todo eso. Siguiendo, es la petroquímica. Estudia el petróleo y el gas natural como materia prima para la obtención de distintos productos químicos. En petroquímica van a ver lo que decía, el estudio del petróleo y el gas natural. Y, como diría, como de remate, también esta tiene un amplio uso en la química orgánica, ya que muchos hidrocarburos que se ven en la petroquímica están relacionados
este, con con los carbonos. Por eso su nombre de hidrocarburo, que tiene hidrógeno y carbonos en la mayoría de sus componentes. Ya, y la cantidad de esos dos, ahí va a depender del compuesto. También la agroquímica estudia la utilización de los productos químicos en la agricultura como abonos, herbicidas y el uso industrial de materias orgánicas procedentes de explotaciones agrarias como aceites, residuos, etcétera. Ajá, también como lo decía en la parte de la geoquímica, que también se ve la composición de la tierra. También se puede ayudar con la agroquímica por si se quiere plantar algún cultivo para, bueno, un cultivo para consumo humano nada más. Eso sería. La astroquímica estudia la composición química de la materia interestelar. O sea, va a estudiar la composición química de las estrellas, de los planetas que están conocidos. Por ejemplo, una estrella que sí tiene gran cantidad de hidrógeno y helio, y así los demás planetas. Y la mine- minerología estudia el comportamiento e interacción de los minerales. Aquí esta sería también para el estudio de las minas. O sea, bueno, aquí en el país la minería es ilegal, pero en otros países sí sí se ve en la parte de la minería. Entonces se ocupa de eso para estudiar más o menos, bueno, no para estudiar más o menos, sino que para hacer un sondeo, mejor dicho, de la cantidad de minerales que se va a encontrar en esa mina, para ver si es viable o no hacer la explotación, ¿sí? De ella y aprovechar sus recursos. Y ahora, ¿tienen alguna duda? O les hago un pequeño cuestionario, a ver si entendieron. O sea que estudia todas las componentes de los minerales. Ajá, digamos, quiero saber más o menos, bueno, un aproximado, pero es bien exacto, de, digamos, cuánto oro hay en esta mina. Entonces, para eso se ocupa la mineralogía y también se ocupa la, la, la geoquímica para estudiar la tierra que hay alrededor, por si, porque no voy a hacer de que ocurra un accidente. Entonces, con el estudio de esas dos combinadas, ya es más previsible si también es viable o no hacerla, hacer el minado. ¿Alguna otra duda? O vamos con el cuestionario. Cuestionario. ¿Qué dicen los demás? Pues vamos por el cuestionario. Vaya, es el mismo que han hecho en el aula, así que vaya. Seleccione el literal presente, que el literal que presente correctamente la división de la química. Seleccione una. Literal A, analítica, especial, aplicada. Literal B, general, orgánica, aplicada. Literal C, general, ¿cómo se dice? General, especial y inorgánica, o literal D, general, especial y aplicada. ¿Cuál literal elegirían de las dos divisiones que les presenté al principio? Pero está en orden diferente. No importa. No, no importa. Tú ajá, solo elegí la que creas que es la correcta. Literal D. Correcto. ¿Verdad que Es sí? también. Sí, Ok. como vieron al principio o sea, estaban las dos, la especial y la general, solo apuntaban a la aplicada, ¿verdad? Que es donde se van a dar las aplicaciones en de los distintos campos de estudio, pero sí, esa es la D. El siguiente es
la rama de la química que estudia las leyes, principios, teorías y todo lo relacionado a la materia que se encuentra en el literal. A, de química; B, especial; C, electroquímica; D, general. Creo que es la general. No. Sí, esa es. Estudié con- ah, respondieron, respondieron correctamente. Ok. Con la general, recuérdense, todas las leyes, principios y todo lo básico de la química, recuerden, va a ser por la general, donde siempre que uno quiere estudiar química se va a ir al área de la general, luego se va a ir especializando a las demás áreas y así. Vaya. El literal que presenta correctamente la definición de química inorgánica es: estudian los elementos de la tabla periódica, transformaciones químicas del organismo, estudia la descomposición y análisis de elementos, estudia los hidrocarburos y sus derivados. Um, literal que presenta correctamente. Creo que está entre la C y la D, ¿verdad? Y no, No. no, porque la C sería la descomposición y análisis de elementos, sería más analítica. Y la de D, estudio de hidrocarburos y sus derivados, sería más orgánica. Entonces te queda la B y la A. Mira la definición de química inorgánica. 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 Al final vas a encontrar la respuesta. ¿La B? No. No, Ah, sería la la era. bioquímica. Entonces, Era la. ajá, era la A. Ah, Vaya, la última pregunta. Seleccione el literal que presenta la ciencia que estudia la composición, estructuras y propiedades de la transformación de la materia. Seleccione una. A, química; B, filosofía; C, antropología; D, biología. Eso está fácil. la. Sí, la A. Sí. Vaya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer relacionada con la química, algún otro tema de ella. Por el momento solo vamos a hacer de concepto y o vamos a hacer ejercicio. No. Como bueno, como tu examen va a ser más, como te diría,
más especializada. Un solo contenido. Solo- no sé qué carrera vas, pero te van a meter más química esta Voy a la vez. carrera de medicina. Ujú. Entonces, sí, te van a meter más contenido de matemáticas. Creo que ahí estaba la tabla de química, biología y mate, creo que era. Ujú. 3 Mm, materias. Entonces, ajá, todas las preguntas ahora solo van a ser de esas tres materias. O sea que Ya no vas. lenguaje y sociales no vienen. Lenguajes sociales y física ya no van a venir. Ya, Ajá, gracias. ajá. Entonces, sí, ahí en el aula vas a... Otra duda. Sí, mate, biología y química. ¿Alguna duda más? ¿O hasta ahí? Ah, mi pregunta. Entonces, bueno, aquí terminamos la sesión de hoy. Eso sería todo de mi parte. Ya estaría todo entonces. Ajá, para esta parte de la división de la química ya está todo, pero si quieren preguntar, no sé, de algún otro tema, otra duda que tengan. No, lo compuesto sin Oye, Edith, Edison. Pero qué duda tenés, te la puedo responder. Algunos compuestos inorgánicos que hay. Eh, si lo ves como de forma inorgánica, míralo, todos los de la tabla periódica de forma normal, así como se los están presentando, incluso el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, todos esos que están así de forma normal, o mejor dicho, no están enlazados de forma, ¿cómo te diría? No hay enlaces de carbonos, de carbón con hidrógeno, de carbono con hidrógeno, se pueden conocer como compuestos inorgánicos. Ya si el enlace tiene que ver con compuestos orgánicos, por ejemplo el metano CH4, este sí es un compuesto orgánico. Mm. O váyale, el más fácil, el, el etanol, el alcohol etílico también es un compuesto orgánico. Le voy a poner la fórmula H3, dos, ese que puse en el chat, por ejemplo, es el etanol. Es un compuesto orgánico, es el alcohol etílico, el alcohol que se ocupa para cuando uno se emborracha. Vaya, ahora sobre lo de Edson, por ejemplo,
La pregunta de Edson es sobre descomposición. Bueno, cómo decomponer no se ocupan distintos métodos, pero si querés saber cómo es una descomposición de algo, por ejemplo, tenemos es agua, que es H2O, se va a descomponer ella en hidrógeno elemental y más oxígeno elemental. La descomposición quiere decir de que se va de un compuesto más complejo a compuestos más simples, como la reacción que te estoy poniendo en el chat. Esta duda, pregunta. Así se compondría H2O. Ajá, sí se puede descomponer el agua. Te lo pongo de esta forma, porque H2 más O2, y tomando el igual como la flecha que siempre se ve, porque el H2 y el O2 es la forma que se encuentra en la naturaleza el elemento. Nunca se va a encontrar hidrógeno solo y oxígeno solo, siempre su forma más estable, o mejor dicho, de menor energía, es cuando están unidos a otros para estos elementos. ¿Verdad? A otros elementos sí ya, estando solos, es su forma más estable. Lleva, o sea, en esta forma que puse el chat es como se descompondría. Bueno, no olvida esta, te voy a poner esta. Dos, igual, oh, oh. Esta sería la forma correcta. La última forma que te puse es la forma correcta en cómo se escribe la descomposición del agua a hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué pongo en un medio? Porque en un medio nos indica que solo está la mitad de esos dos oxígenos, o sea, quiere decir que solo hay uno. Eso es por si querés tener ya balanceado un solo la ecuación, vea. Tenés que acabar los dos hidrógenos y solo un oxígeno. Así ya no te genera, mejor dicho, una confusión ya mayor. Así que ponerlo de la última forma que te lo puse. Ya para tener balanceado todo. Escribiendo. Los tipos de descomposición que hay pueden ser tanto térmica, digamos, la que es por la causa de
del calor, una temperatura elevada, descompone las cosas. Otra es electrolítica, que eso quiere decir que se compone a causa de una corriente eléctrica, y una catalítica, que es producida mediante ¿cómo se llama? La acción de un catalizador. O sea, es otro elemento que es un elemento que interviene ya en la reacción química. El catalizador es un elemento que interviene en la reacción química para acelerar o disminuir su velocidad de reacción. Pero también puedes hacer de que ese mismo elemento descomponga uno de los que ya está participando en la reacción a otra cosa. Y puede ser que dé un resultado deseado o no. Que digamos que esas serían las formas más comunes de descomposición. La otra es el bicarbonato de sodio, que se descompone de esta forma. El igual que voy a poner, interpretenlo como la flecha, porque como poner flecha aquí. Sí, sí, está bien. Entonces se descomponen carbonato de calcio, más CO2, ¿no? Sí, pues sí, está balanceado. Y aquí está en el chat la fórmula de la descomposición del bicarbonato de sodio. Que ese se descompone en tanto carbón. Ese se descompone con calor, o sea, por una acción térmica. Que se descompone en carbonato de calcio más dióxido de, dióxido de carbono y más agua. Esos serían los compuestos en los que se llega a descomponer el primero, el bicarbonato de sodio. Pues sí la tenía buena. Ah, va. Otra. Si no hay más dudas o preguntas, hasta aquí sería todo de mi parte. Ya. Sí, 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 güey. ¿Algunas reacciones químicas? ¿Nombres? Nombre, descomposición, síntesis, desplazamiento, desplazamiento simple, desplazamiento doble, combustión y reacciones redox. Esos serían algunos ejemplos, unos nombres. Descomposición, un compuesto más complejo, eh, ¿cómo se diría? Se descompone en compuestos más simples. La otra fue de síntesis,
compuestos más simples forman un compuesto más complejo, o sea, es el inverso de la descomposición. La otra de desplazamiento, reaccionan dos componentes y, y uno de los dos, digamos, un elemento simple con uno compuesto, le mueve un cierto átomo al otro y sería de él. En la de doble desplazamiento serían dos moléculas, por ejemplo así. Por ejemplo, y cada una intercambia sus átomos. De la forma La de combustión es cuando se tiene una reacción que lleva oxígeno y una fuente de ignición para producir CO2 y agua en estado gaseoso. Es la que siempre se va a ver en la quema de algo. Y las reacciones redox, estas son las que se tienen intercambio, más que todo en el estado de oxidación de la materia, o sea, quiere decir en las cargas que ya presenta un elemento. Así sería la forma más simple de identificar a cada uno. Y en caso de la reacción ácido-base, Ah, gracias. Ya que me faltaba una. es que sí, Vaya, estaba en duda. ajá, gracias. Reacción ácido-base reacciona tanto un ácido, como su nombre lo indica, un ácido, un elemento que tiene hidrógeno de por sí y provoca un alto nivel de acidez, o sea, que quiere decir que hay muchos iones de hidrógeno liberados contra una base. Una base es un compuesto que tiene adherido algo, un OH, de esta forma. Entonces, al reaccionar las dos, se neutralizan, por eso también la reacción ácido-base se conoce como neutralización. ¿Qué quiere decir cuando se neutralizan? Que al neutralizarse tanto el ácido y la base, dejan de ser ellos y forman tanto una sal como y forman agua. La, la, la reacción ácido-base más común es la de, ¿cómo se llama? Ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Y al neutralizarse se producen el cloruro de sodio, es la sal común, la sal de mesa, con agua. Ahí está en el chat. Se le... ¿Y la reacción de combinación? Ah, combinación o síntesis. Ajá. Tener dos elementos simples. ¿Cómo es? El ejemplo más común, más sencillo. Y formas uno más compuesto. Como decía, el inverso de la descomposición, o sea, formas, ¿cómo se dice? Unís hidrógeno con oxígeno y formas agua. O sodio con, sodio con cloro, y formas la sal común, o cloruro de sodio. Y también puede ser, por ejemplo, que veas al revés la que puse de, ¿cómo se llama esto? Ah, bicarbonato de sodio. Si la pones del otro lado, vas a estar combinando carbonato de calcio y, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono y agua. Los combinás y formás el bicarbonato de sodio.
Es necesario estudiar todas las reacciones. Estudiar, ¿cómo te diría que la estudias mejor? Estudiar de cómo se trata, o sea, cómo es cada tipo de acción, porque tienen algo en común, por decirlo así, o algo que los identifica. Estudiarlas así, más que todo la base de ello, y ya más fácil podrás entender un montón de tipos de reacciones que te pueden poner en una evaluación, porque así, digamos, ya una reacción en específico ya me yuca, pero digamos decir, esta reacción es de síntesis, esta es de combinación, esta es de combustión. Sí, esta sería la forma más fácil, estudiarlo. Suelo estudiar lo más básico. O sea, estudiarlo de cómo se trata ella, como diría, Ajá. qué elementos intervienen en ella, y qué es lo que viene y qué es lo que tienes y qué es lo que forma, y lo que trata la reacción, así la vas a identificar más fácil. Ya. Ajá. Por ejemplo, la que te puso, la última que puso una reacción de combustión. Necesitas una chispa y oxígeno, y sí, un elemento que pueda agarrar fuego, y, y te va a producir dióxido de carbono y agua. Carbón y agua. ¿Algo más? No, solamente. Ah, vaya. Gracias. Vaya. Sí, buenas noches. Buenas noches. Entonces, yo creo que está ahí todavía. Así ya déjate grabar.